¿Qué pasa, chavales? Bueno, toca videotutorial serio de marino y vamos a hablar entre las diferencias entre montar un coralero, que lo tenemos aquí, y montar obviamente un acuario marino. Creo que las diferencias son bastante obvias, ya estamos viendo cómo es bastante diferente la estructura. En un acuario normal marino tenemos que priorizar el poner las rocas, ponerlas de tal manera que puedan tener refugio los peces, los invertebrados, ver cómo tenemos que colocar el coral para que luego quede un bonito aquascaping con el coral, evaluar si queremos meter arena o no queremos meter arena, obviamente. Normalmente también el propio acuario tiene que ser más alto para albergar esos corales que van a crecer hacia arriba con una columna de agua pues más amplia. En cuanto a la filtración y el método de filtración o el skimmer, es semejante y luego todo lo demás pues prácticamente es igual de semejante. Pero aquí vemos pues una estructura muy diferente. Si os dais cuenta, y más en este coralero que no tenemos zoom, si tuviéramos zoom igual, bueno, pues no tendríamos nada en la parte de arriba, lo tendríamos diáfano, pues para limpieza, para plagas, para todo, y en este caso, al no tener zoom, tenemos que, entre comillas, suplir la falta de roca que vamos a poner con el sustrato que vamos a poner. Si os dais cuenta, este sustrato son dos tipos de sustrato. Es un sustrato fino, intermedio, lo podéis comprar en aquarios.com y en plantasacuáticas.es, incluso también en corales.com en la sección de sustratos. Este es el medio y esto es coral machacado. Esto es lo más eficiente que hay, incluso para un acuario marino. Si lo tenemos en el zoom, yo colocaría este tipo de sustrato. Alguno dirá que este tipo de sustrato, pues que luego se pueda acumular por aquí desechos orgánicos y que pueden aumentar los nitritos y los nitratos, pero para eso lo tendríamos en una bolsa, lo limpiaríamos, y en este caso lo tenemos en la base del coralero. Va a dar mucha estabilidad en el acuario porque aquí está absolutamente todo, menos elementos, vamos a decir, trazas que corresponden a partes blandas de los corales. Todo lo demás está aquí: calcio, KH, magnesio, estroncio, boro, pero luego pues microelementos no están aquí porque forman parte del tejido celular de los corales, pero tenemos un acuario súper estable. Si en el caso que nos baje el pH, esa adificación del agua va a promover que se vayan disolviendo los carbonatos que tenemos de los corales y vaya a hacer un efecto tamponador y se nos quede el pH totalmente estable. Esto es obligatorio si no tengo zoom. Y luego, aparte de esto, obviamente, lo que sí haré será coger un poco también de roca, pero en este caso roca natural, porque yo tengo roca natural, y dejaremos unos trozos un poquito más grandes, para que también haga pues esa función, vamos a decirlo, para aumentar el redox, porque van a vivir ahí bacterias que lo que van a hacer es, por decirlo de alguna manera, disolver la materia orgánica. Ya sabéis todo el ciclo del nitrógeno, pues para que lo haga también. Aparte, aquí ya tenemos bastante. La proporción podíamos utilizar menos que roca porque al estar más triturado es más porosa, puede haber más colonia bacteriana, y si en el caso normal en los acuarios marinos con los skimmer que tenemos ahora y todo, vamos a 10, 8, incluso 6 kilos por cada 10 litros de 100 litros. Por cada 100 litros de agua, pues bueno, en este caso si son 114 litros, 112 litros, si fuera roca sería meter unos 11 o 8 kilos, pero al ser coral triturado podemos meter tranquilamente 5 kilos, que no pasaría absolutamente nada. Aparte está sobredimensionado por el skimmer que tenemos, y luego simplemente colocaríamos las rejillas que las tenemos allí. Pondríamos una base de rejillas, que es lo bueno al tener una columna de agua menor. Al tener la parte de abajo con sustrato podemos colocar las rejillas a nivel intermedio, solo tenemos este nivel de agua en la superficie, va a ventilar todo muchísimo mejor. Y luego, en este caso que tenemos el montaje aquí de 4 coraleros, prácticamente con una Radion o una Hydra 64 podríamos colocarla del techo y nos abarcaría lo suficiente, que serían 2 metros por medio metro, a una altura de aproximadamente 1,5 metros y con una potencia del 70%,
nos abarca los 4 coraleros, y más teniendo en cuenta que vamos a tener muy poca columna de agua sobre los esquejes. Como los esquejes no van a superar este tamaño, no tenemos ningún tipo de problema. Por eso en los montajes de acuarios normales, si queremos tener corales madres que van a ser 30-40 centímetros de altura, pues que menos que nuestro acuario mida 60 centímetros de altura. Ahora queda bien, entre comillas, cuando tienes coral que son pequeños, pero cuando crecen, obviamente, esto que son 50 centímetros se nos puede llegar a quedar corto. Sin embargo, en un coralero nunca se nos va a quedar corto, porque en principio van a salir las piezas bastante rápido. Y este es el montaje. Bomba obviamente de circulación, que según los corales que metamos, la bomba de circulación la vamos a poner en superficie o debajo de la estructura, depende de lo que queramos favorecer, o directamente dos, una por encima de superficie y otra por debajo haciendo un circuito. Es decir, imaginaros, esta es la superficie y esta por debajo de la superficie de la rejilla. Calentador Aquael para tener una temperatura, dependiendo del coral, de 23 a 26 grados. Ya os digo que no es lo mismo los corales del Indo-Pacífico que los corales de Australia, que los corales por los que están ahora mismo por Hawái, incluso los que están por California. El agua es bastante diferente en cuanto a temperatura, parámetros también, pero en cuanto a temperatura bastante diferente. Y luego el skimmer Tunce, que si os dais cuenta, pues nada, hay que poner el nivel hasta aquí y fuera. El único que no me gusta del Tunce es que no tiene un desagüe. Debería de tener un desagüe por si hay un exceso vamos a decirlo, de baba, de proteína, pues que al menos la pudiera desechar o dentro del acuario o fuera del acuario, que no esté por aquí brotando y haciendo burbujas. Por lo demás, muy bien, aparte tiene una fijación extrema, o sea, no he visto imanes más potentes, no lo puedo mover, o sea, fijaros, es imposible moverlo. Así que ya estaría la estructura. Cuando lo veamos montado haremos una segunda parte porque ya os digo que las configuraciones van a cambiar un poco dependiendo del coral que meta. Porque dependiendo de si son corales de superficie, si son corales de sustrato, este por ejemplo va muy bien para las acantastreas, va muy bien para las escolimias, incluso para los zoanthus podría llegar a ir bastante bien. Y luego otros arenosos, la verdad que un sustrato arenoso no le va, no voy a decir que dos tipos de sustrato, un sustrato arenoso no le va bien a ningún tipo de coral, hay que ser bastante claro. Igual a los de pólipo SPS, pero si tuviéramos una columna de agua de 2 metros, porque es cierto que si movemos un poco el sustrato van a salir algunas microbacterias, microbichitos que sí lo van a aprovechar los corales, sí, pero deberíamos de tener una columna de agua de 2 metros para que ese polvillo o esa arena de coral no se quedase por encima de los corales. Si os dais cuenta, una estructura normal en la gran barrera de arrecife coral de Australia, el que haya buceado habrá visto esto. Los corales no están nunca sobre la tierra, nunca. Están siempre sobre superficies esqueléticas de antiguos corales. O si una vez van creciendo sobre estas superficies esqueléticas, van ellos generando más estructura ósea, van creciendo, pero ya os digo que nunca lo vamos a encontrar sobre corales, o sea, sobre arena, ni siquiera las escolimias. Es lo peor para un coral. Daros cuenta que tienen bocas y no es muy fácil, entre comillas, digerirlo, aunque es un sustrato, vamos a decirlo, calcáreo, cálcico, pueden disolver esto, no es lo mismo que si fuera arena de sílice. Pero ojo, hay que tener cuidado. Pues esta sería la estructura ideal. Aquí al ser corales, o sea, al tener este tipo de coral, lo bueno que tenemos, que es lo que os decía, a mí no me preocupa mucho el tema de que se vayan a depositar nutrientes orgánicos, porque no va a haber apenas aquí nutrientes orgánicos. Toda la comida de coral, o la mayoría de comida de coral que vamos a utilizar aquí va a ser líquida. Si aquí vamos a colocar zoanthus, si vamos a colocar SPS, si vamos a colocar escolimias o acantastreas, que sí es cierto que comen un poco, pero no excretan como nosotros podemos verlo. Si hay algo que no digieren, es cierto que lo pueden expulsar por la boca, pero hasta que se te sature el sustrato pueden pasar fácilmente 5 años. En cualquier caso son coraleros de 125 litros, es muy fácil reiniciarlo y limpiar el sustrato. Bueno, pues esa es la primera introducción a los esquejarios, vamos a llamarlo así. Y cualquier duda me lo comentáis. Haremos otro cuando ya esté montado con los corales. Un saludo, chicos.